Bueno, vamos entonces a continuar y estamos en la tercera mesa redonda titulada La investigación sobre niños y jóvenes en España, riesgos y oportunidades. Contamos con un panel mixto, híbrido, digamos, dos ponentes en sala y tres que se conectan de manera virtual desde diferentes puntos del continente europeo en este caso. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es la presentación del profesor Santiago Tejedor, de la Cátedra Radio Televisión Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde, bueno, como decía, es profesor. Y el título de la ponencia es «Cómo preparar al público joven para el escenario digital de la inteligencia artificial. Aprender a mirar, preguntar y contar». Así que, Santiago, te damos la palabra. Cuando quieras tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad. Me hubiera gustado poder compartir con vosotros presencialmente, aunque hoy hablaremos mucho de tecnología y de virtualización, este evento tan importante para pensar y repensar cuáles son esos desafíos, en este caso, que la inteligencia artificial conecta con el escenario del público más joven. Voy a intentar centrarme en el tiempo. Realmente no suelo conseguirlo, pero haré un gran esfuerzo para no dilatar mucho mi presentación, que me gustaría que también fuera un recorrido, aunque tenemos que hablar de inteligencia artificial, que escapara y conectara con otros territorios desde mi punto de vista importantes. Hoy estamos reunidos investigadores, divulgadores, formadores, que nos preocupa un verbo mágico que es el verbo educar. Y últimamente han pasado cosas que nos tienen que invitar a la reflexión. A mí me preocupa ver esta noticia que dice que 1 de cada 3 alumnos se aburre en la escuela y abandona los estudios. Y me preocupa porque me lleva a un ejercicio de autocrítica donde me planteo si estamos haciendo bien nuestro trabajo como educadores, cuando hoy día tenemos a nuestro alcance infinidad de recursos, especialmente tecnológicos, para convertir el aprendizaje en una aventura, en un viaje, en una exploración apasionante. Y me gustaría también, como estamos entre colegas y amigos, si me lo permitís, pediros ayuda, porque en esta etapa tan fantástica, maravillosa, que ha sido para el ejercicio docente la pandemia, pues yo me he encontrado con situaciones donde la tecnología no sé si bien si era un obstáculo o si era una solución. Y como os decía, con total confianza, voy a compartiros una imagen fantástica, maravillosa y altamente motivadora de una de mis clases. Una de mis clases, ahora hablaremos de niños, antes hablamos de una de mis clases con estudiantes universitarios. Es esta. Como veis, hay un recuadro encendido que soy yo y supuestamente me rodean seres vivos pluricelulares que están ahí, supuestamente, escuchando y muy pendientes de todo lo que pasa. Yo soy altamente optimista, además he trabajado durante mucho tiempo de la mano de mi director de tesis, José Manuel Pérez Tornero, que sin duda es el optimismo materializado en un ser humano. Soy altamente optimista, pero creo que algo hemos de cambiar para no pasar de esto a esto y convertir la educación en algo muy poco estimulante. En un escenario además donde vemos que las noticias falsas ya van a ser o son superiores a las noticias verdaderas, vemos también que se distribuyen de forma mucho más acelerada, que llegan más lejos y que llegan a más personas, que no son los robots rusos los que más las están creando y distribuyendo, sino los seres humanos, y que dentro de estos son perfiles que no siempre conectan con ese público joven al que tantas veces hemos responsabilizado de tantas cosas, sino que son otro tipo de usuarios los que más, y seguramente podemos hablar de los porqués, están contribuyendo a que esas noticias lleguen muy lejos. Sobre el público joven, que es el que hoy más nos interpela y nos ocupa, sí que tenemos que reflexionar sobre cómo se acercan con una mirada crítica. Mirar es un verbo para mí decisivo a esos contenidos que circulan por Internet. Y si son capaces de discernir entre información de calidad e información que no es de calidad. Por eso yo me he permitido incorporar un verbo que creo que es crucial en el tema de hoy, en mi presentación, que es el verbo preguntar. Creo que
El sistema educativo en los últimos años ha sido un sistema educativo focalizado en dar respuestas, en ofrecernos respuestas. Incluso convertíamos las respuestas en apuntes y luego estudiábamos en casa las respuestas para poder explicar bien en el examen las respuestas. Yo creo que esto hay que cambiarlo, que tenemos que ser capaces de apostar por un sistema educativo más hoy día, y ahora enseguida introduzco el tema, cuando la inteligencia artificial nos ofrece tantas preguntas. ¿Por qué no convertimos las aulas? ¿Por qué no convertimos la oportunidad de estos desarrollos tecnológicos, no solo de la IA, sino de cualquier otro, en un territorio donde podamos invitar a leccionar y ofrecer destrezas, habilidades y competencias a los estudiantes para que aprendan a preguntar? Y creo que las preguntas son decisivas. Hay un libro de Linda Elder y Richard Paul que se llama El arte de formular preguntas esenciales, que dice algo que sigue teniendo vigencia. La calidad de nuestro pensamiento estará en la calidad de nuestras preguntas. E insisto, creo que no nos estamos haciendo las suficientes preguntas sobre la IA, las posibilidades de la inteligencia artificial, los desafíos y las zonas de claroscuro. Y esto tiene que ver con otro verbo muy estigmatizado, pero igualmente decisivo, que es el verbo leer. Dicen los estudios, yo no me lo creo, que los jóvenes no quieren leer. Yo querría matizar esta reflexión. Seguramente los jóvenes no quieren leer lo que nosotros les hacemos leer. Y ahí hay un elemento también para repensar. Sí es cierto que estamos en una sociedad acelerada, marcada por la dictadura y el monopolio del like, donde la gente retuitea sin leer, comenta sin leer, reenvía, en el mejor de los casos, leyendo solo los titulares. Y en esta sociedad de las pantallas yo creo que tenemos también que ser muy cautos. Por eso me parece tan pertinente y por eso me parece tan necesario el encuentro de hoy, y especialmente la labor que desde hace ya un tiempo viene desarrollando la cátedra Radio Televisión Española de la Universidad de Salamanca, centrada en niños, jóvenes y medios. Y hablo de pantallas porque hoy en día tenemos una identidad digital y una reputación digital, y los estudios nos dicen que nuestros jóvenes no son conscientes de lo que hacen, y 1 de cada 10, es un estudio mundial, no encuentra trabajo por el perfil que proyecta en sus redes sociales. Y esto, acercándonos ya al concepto de la IA, nos lleva a replantearnos qué hemos de hacer a nivel educativo. Lo primero creo que es reconectar con las emociones, y esto nos llevará a acabar hablando de ética. Con las emociones, Sherry Turkle, una investigadora norteamericana que todos conocemos, dice en su libro Together Alone que estamos conectados pero nos sentimos solos. Que hemos olvidado, debido a ese predominio y a ese rol protagónico quizá excesivo de la tecnología en las aulas, hemos olvidado elementos decisivos como son el contacto con el otro, con el medio ambiente, o ese viaje interior, ese viaje de descubrimiento hacia uno mismo. Un ejercicio introspectivo decisivo. Nosotros en la Cátedra Radio Televisión Española UAB, es un observatorio para la innovación de los informativos en la sociedad digital, llevamos varios años trabajando sobre las potencialidades de la inteligencia artificial en la creación de mejores contenidos informativos. Insisto, somos optimistas, creemos que la tecnología no es importante un elemento sustitutivo, sino complementario a la labor del periodismo y de la ciudadanía, y que nos puede ayudar. Nos puede ayudar sobre todo si somos capaces de contarla bien, de transmitirla bien y de aprovecharla utilizando el lenguaje de la gente que está ahí al otro lado. Me gusta mucho insistir en el tema de la gamificación del juego. Nosotros acabamos de desarrollar un proyecto que se llama Reporteros de la Ciencia. Es un proyecto que nos ha permitido crear 5 escape rooms o salas de escape donde los estudiantes, especialmente de la ESO y del bachillerato, podrán, si lo desean, trabajar con propuestas multimedia interactivas para fomentar justamente ese aprendizaje exploratorio desde la búsqueda de respuestas. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace unos años y que se ha materializado en este proyecto que os comento de Reporteros de la Ciencia, y que coincide mucho con esa voluntad que os comentaba de intentar acercarnos a un lenguaje que nos adecue más a nuestro público. Y digo esto porque dicen los estudios que el mundo del futuro será un mundo de los niños creativos, que hay que ayudar a fomentar la creatividad. Aparecen ya plataformas educativas de inteligencia artificial para niños. Encontramos ya estudios muy interesantes sobre la conexión entre inteligencia artificial y niños, estudios
que dicen o señalan elementos tan interesantes como que los niños que consideran a los robots como elementos o aparejos poco inteligentes, luego obtienen resultados escolares en los ámbitos tecnológicos peores. Es decir, hay que trabajar más esa conexión y esa capacidad de entender qué es y qué nos permite hacer la tecnología. El MIT ha desarrollado ya un proyecto que se llama PopBot, que es una plataforma que está enseñando inteligencia artificial a los niños, porque no solo es apostar por un manejo instrumental o técnico de la tecnología, sino que sobre todo lo que nos interesa es hacerlo desde algunos principios fundacionales decisivos. Y termino. Primero, tenemos que ser capaces de incorporar a los niños y niñas en la fase o en el proceso, en las etapas de fabricación de esos dispositivos, que no sean solo usuarios, sino conocedores de los procesos que hay detrás de esas pantallas. Tenemos que aprovechar la inteligencia artificial para fomentar la creatividad. Tenemos que conectar esa tecnología con lo cotidiano. Hoy día es una tecnología muy fría que despierta muchas suspicacias y algunas miradas prejuiciosas. Deberíamos eliminar también eso o al menos fomentar también una aproximación a lo positivo. Como decía antes, presentarla como algo que no sustituye, sino que complementa al ser humano. Muy decisivo, lo sabemos por otras experiencias tecnológicas. Hay que garantizar un uso inclusivo y equitativo de la IA en todas las escuelas de todos los lugares del mundo, con políticas públicas, con proyectos de colaboración y sinergias entre países y sobre todo preparar a nuestros docentes. Conectarlos con ese lenguaje que utilizan los programadores, pero cuidado, también sensibilizar a los programadores y a los creadores informáticos sobre la labor de los educadores, sobre principios básicos que seguramente ellos no van a tener y que conectan con ese último punto que es para mí decisivo y hoy en día casi en extinción o en un peligro muy importante de desaparecer, que es el compromiso ético. Me gusta mucho trabajar con casos, con experiencias reales. Este creo que invita a un serio debate. Es una madre de Corea del Sur que gracias a estos desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial y la realidad aumentada puede reencontrarse con su hija muerta. Algunos dicen que esto es positivo, otros argumentan que es negativo. Yo creo desde una equidistancia que invita sobre todo a un debate, a una reflexión sobre hasta dónde llegar con la tecnología y sobre todo si estamos entendiendo los procesos. Y termino con una película que a mí me gusta mucho, es una película que se llama Wall-E, me sirve para explicar un poco cuál es el punto de vista que nos define, y hablo en plural porque aludo a mi grupo de investigación, al Gabinete de Comunicación y Educación. Wall-E es una película que nos recuerda lo importante de la tecnología, de la innovación, de los últimos desarrollos, pero también nos recuerda que hay principios, valores y conceptos fundacionales que no debemos olvidar como sociedades. Por lo tanto, no es un ejercicio dicotómico entre inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no, sino básicamente saber que estamos en un proceso y que ese proceso exige educar la mirada, aprender a mirar hacia esos desarrollos. Por mi parte, esto básicamente era todo. Yo quedo a vuestra disposición. He intentado adaptarme el tiempo, sobre todo para invitar al debate y a la reflexión. Intentar que esto sea algo creativo, horizontal y divertido. Yo creo que la educación nos apasiona a los que estamos aquí hoy, porque todos y todas creemos en que es algo estimulante, que es algo muy formativo y donde podemos pasar grandes ratos. Muchas gracias. Un saludo para Félix Ortega y todo su equipo de la Universidad de Salamanca y quedo ahora a vuestra disposición para el debate final. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por esta presentación tan interesante, tan más contemporánea con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a continuar directamente con la siguiente presentación y si os parece al final, si hay preguntas, las hacemos todas juntas. En este caso, la presentación a cargo de la profesora Antonia Picornell Lucas, que está aquí a mi izquierda, con una profesora de la Universidad de Salamanca y de Redidi. El título de su presentación es Infancias diferentes, generación alfa y ciudadanía digital. Buenas tardes, o buenos días todavía, porque no hemos comido. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Yo creo que
He aprendido mucho a lo largo de toda la mañana y es un gran privilegio estar aquí con, si me permitís tutearos, con todos vosotros, con todos ustedes, en estos edificios que todavía le dan más calidad a las ponencias que hemos estado escuchando esta mañana, ¿no? Y quiero agradecer también al profesor Félix por haberme invitado para formar parte de esta mesa redonda. Yo voy a hablar de, y lo he escrito estos días, reflexiones personales que me han surgido al hilo de este título de la ponencia, que fue un poco consensuado, ¿no?, entre Félix y yo, después de coordinar un monográfico de la revista Realia, precisamente sobre la generación alfa, y que luego he visto que tú mismo tienes un artículo en Mediterránea también sobre la generación alfa, ¿no? Pero voy a hablar de algunas reflexiones que he tenido y que he tomado notas, pero que he visto que alguna ha salido a lo largo de la mañana, con lo cual me alegra, porque no solamente estamos hablando de mediciones, de audiencias, de targets, es decir, de conceptos que yo no comprendo, no entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, Antonio Asencio ha hablado, hay que preguntarles a los niños. Yago Fandiño ha dicho, hay que acercarnos a la población, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las escuelas, ver qué, cómo y cuándo necesitan la televisión. Domingo Malmierca también ha dicho, tenemos que tener presentes los límites de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para conocer cuáles son los productos que tenemos que construir o que necesitan ellos. Y, en última instancia, Santiago Tejedor, que también he tomado nota, ha dicho que tiene que hacerse un uso inclusivo y equitativo de los productos digitales, de los productos tecnológicos. Bien, yo tengo aquí anotado y me gustaría comenzar, pero bueno, yo ya he comenzado, pero me gustaría decir o comenzar con el primer párrafo de las conclusiones de uno de nuestros trabajos. La viabilidad de la democracia en sociedades digitalizadas solo es posible si se basa en una digitalización inclusiva, como acaba de decir Santiago Tejedor. Y poniendo el foco en los niños, una de nuestras prioridades del sistema de bienestar ha de ser facilitarle oportunidades de participación democrática. Hace más de 20 años, Castells ya hablaba de la interconexión tecnológica y su influencia en los métodos tradicionales de interacción social. Estas reconfiguraciones de las formas de relación social y de comunicación en el ecosistema digital han aumentado de forma exponencial durante la pandemia COVID-19, especialmente durante el confinamiento, y han acelerado los procesos de digitalización en los que estábamos inmersos desde hace décadas. En ese momento, la tecnología se convirtió en una importante herramienta en todos los aspectos de las vidas de los niños. A nivel pedagógico, porque trascendía los límites físicos del aula. Como medio para comunicar sus sentimientos, también utilizaban la tecnología. Cerraron las escuelas, les separaron de los amigos, les separaron de los compañeros. Y estas infraestructuras y aplicaciones tecnológicas, hoy en día, están condicionando las formas de educación de los niños, sus formas de relación y sus formas de comunicación. El otro no está presente. Acaba de mostrarnos, y me viene muy bien como ejemplo Santiago Tejedor, y nos ha ocurrido a muchos de nosotros, dar una clase virtual y estar todas las pantallas en negro. Y estar mirando a la pared y decir, ¿estáis ahí? ¿Me estáis escuchando? ¿Seguro? ¿Tenéis alguna duda? Como no hablar para nadie, ¿no? Entonces, todo este avance tecnológico y digital también está influyendo efectivamente en la comunicación de los niños porque el otro no está presente, ¿no? Está influyendo en la manera en que los niños comprenden el mundo, en las necesidades que tienen, en los problemas que surgen a raíz de las tecnologías digitales y en las oportunidades que nos dan. De hecho, no podemos olvidar la preocupación que producen algunos fenómenos que pueden dañar a los niños, como la exposición a contenidos inadecuados, el lenguaje de odio, las socioadicciones al móvil, a los videojuegos, al cibersexo. No podemos olvidar las conductas violentas, intimidatorias y estigmatizantes como el acoso cibernético. Son prácticas que atentan contra la dignidad de los niños, niñas y adolescentes que las sufren.
Decía una trabajadora social sudafricana, Sopoul, en la conferencia inaugural del IV Congreso Internacional de Trabajo Social del año 2021 en Valencia: las conexiones digitales, lejos de contribuir al desarrollo, tienen también el potencial de deshumanizar. Bajo esta premisa sabemos que la Agenda 2030 de Naciones Unidas enfatiza la importancia de poner fin al maltrato, a la trata o a cualquier trato humillante contra los niños, ¿no? Pero a la vez también, en otro de sus objetivos, alerta de la necesidad de garantizar adopciones inclusivas o decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. Y aquí entraríamos en qué es lo que quieren los niños ver en la televisión. A lo mejor estoy metiendo la pata, son ejemplos que se me están ocurriendo así al hilo de lo que estoy hablando y en función de lo que he escuchado esta mañana, ¿no? ¿Todos los niños tienen posibilidades de acceder a las mismas pantallas? ¿Todos tienen móvil? ¿Todos tienen ordenadores? ¿Todos tienen televisión? ¿Todos tienen conexión a Internet estable? Son estas decisiones inclusivas, ¿no?, representativas, las que nosotros, los adultos, tenemos que tomar. Pero, como decía, nos enfrentamos a escenarios desafiantes y para intentar entender mejor las experiencias digitales de los niños, o para comprender mejor cómo entienden el mundo, pues todos intentamos poner en marcha múltiples investigaciones, como el reciente que ha puesto en marcha UNICEF, para conocer el impacto de la tecnología en la adolescencia del año 2021. Los datos que nos ofrece dan cuenta de que la ciudadanía de los niños, y cuando hablo de ciudadanía me refiero a su bienestar y a su protección y participación, está condicionada por el mundo virtual. Los datos de UNICEF, no sé si decir que son escalofriantes, porque los niños utilizan en su tiempo libre el móvil, la tableta y el ordenador en un 96%. El 94% dispone de móvil y acceden al móvil por primera vez a los 10 años, 10,96 a los 10 años, ¿no? Se conectan a Internet a diario en un porcentaje de más del 90%. Están registrados al menos en una red social más del 98%. Reconocen sentirse tranquilos y alegres en la red, aunque un 42% ha recibido mensajes de carácter erótico sexual. Estamos hablando del sexting. Aunque más del 57% ha aceptado alguna vez algún desconocido en una red social. Aunque, y a mí estos datos me llamaron mucho la atención, el 44,4% dice saber lo que es la dark web. Yo había oído hablar, pero yo no sé qué es la dark web. Y no he entrado nunca a la dark web. Quizás soy una analfabeta digital, pues sí. Pero más de la mitad de los niños españoles saben lo que es la dark web. Y el estudio también estima en un 33% la tasa de victimización de acoso escolar y en un menor porcentaje, en un 22%, la de ciberacoso. No es posible que ignoremos este contexto. Estas realidades son las que viven los niños españoles y suponen que no podemos disociarlas de los pensamientos y de los sentimientos de los propios niños. Por ello, si queremos comprender bien su bienestar, tenemos que darles una visibilización, como ha hecho este estudio de UNICEF, como hacen otros estudios y como algunos de los que se han expuesto aquí esta mañana. Además, hay otro referente con notorio impacto en la exclusión digital y social de los niños: la falta de igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías digitales. Aunque el acceso es casi universal en España, el informe Estado Mundial de la Infancia del 2017 nos da la cifra de un 4% de niños europeos, cuando hablo de niños hablo de niños y niñas y adolescentes, un 4% de niños europeos que no tiene acceso a Internet en sus casas. Y aunque sí tienen móvil, en ocasiones no tienen ordenador, lo que se traduce en una falta de competencias tecnológicas y digitales. Son niños
con una mayor vulnerabilidad todavía, si cabe, a la propia vulnerabilidad de ser niños, ¿no? Niños que viven en centros de protección, o niños de la comunidad gitana, o de origen migrante, o de algunas zonas rurales. Pensemos en algunas zonas rurales de la provincia de Zamora, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o de otros pueblos de la geografía española donde no tenemos ese acceso fiable de una red o de una fibra para una conexión estable, ¿no? Nos ha ocurrido con el confinamiento en marzo del 2020, cuando tuvimos que continuar nuestras clases en la universidad online y había estudiantes que nos decían, me caigo en plena clase, ¿no? O no, yo no puedo hacer el examen porque es que en mi pueblo hay red dos horas al día. Luego, no es tan espeluznante estos datos, aunque son para tener en cuenta, ¿no? Quisiera destacar aquí uno de los últimos estudios publicados al respecto sobre el acceso y el uso, pero centrado en el ámbito educativo y que lo tienen ustedes en abierto en la editorial Dickinson. Se publicó ayer mismo. Es el libro blanco de la educación digital para una reflexión comunitaria. Sus autores, grandes amigos, Mónica Mongui y Kepa Larrañaga, realizan una serie de observaciones con un doble fin. Por un lado, Kepa, sí. Por un lado, es que estamos juntos en GESIA. Ya lo sé. Ya lo sé. Salió ayer. Está en abierto, ¿no? Después de la investigación que realizaron con niños y niñas y adolescentes, 700, no sé si al final no encontré el número de niños con los que trabajaron, plantean una serie de sugerencias o propuestas u observaciones con un doble fin. Por un lado, la formación integral de los niños, con todo lo que conlleva la palabra integral, y que en la reciente ley de violencia contra la infancia es una de las palabras o de los conceptos claves de la propia ley, ¿no? Y el otro fin de este trabajo y de esta investigación es conseguir una buena gobernanza educativa, coparticipación, cooperación, formación de los docentes, porque hablamos de formar a los niños, de darles valores, de fomentar también la participación o su protagonismo, pero ¿qué sabe el docente sobre tecnología para dar las clases? Como nos ocurrió a nosotros el año pasado, ¿no? Una buena gobernanza y una formación integral van a proporcionar a los niños un juicio crítico que les va a proteger contra los riesgos que puedan tener a la hora de utilizar tecnologías digitales. Van a poder ejercer también una ciudadanía activa y democrática, ¿no? Y como decía, es el resultado de las opiniones de los niños. Lo que quiero y lo que interesa resaltar en estos momentos, y en línea con estos estudios citados, es la relevancia que toma la agencia de los niños, es decir, su papel protagónico en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de un modelo de uso digital responsable y respetuoso. El catedrático de Pedagogía Alejandro Kusianovic, los que trabajamos en infancia lo conocemos, Alejandro Kusianovic es un gran referente en la defensa de la participación política de los niños y entiende que esta participación política de los niños es beneficiosa para conocer el temperamento democrático de una sociedad, para averiguar sobre el nivel de desarrollo humano de un colectivo cualquiera. Pues bien, esta misma idea de garantizar un espacio digital protegido y equitativo fue lo que reclamaron 700 niños de todo el mundo en un proceso de consultas previas de la Observación General número 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Y claro, esto quedó plasmado en la propia observación del Comité de Derechos del Niño. Por eso son de suma importancia las competencias digitales. Suponen el uso seguro, crítico y reflexivo de las tecnologías digitales para la comunicación de los niños, para su educación y para su desarrollo personal, para que puedan manifestar sus ideas, para que sepan defender sus derechos y, en definitiva, para fomentar también su inclusión social a través de experiencias digitales positivas.
Sin embargo, esta transición no es tal para la generación alfa. Claro, la palabra alfa es el título que yo tengo en mi ponencia, ¿no? Esta transición no es tal. Es decir, estos niños y niñas que han nacido a partir del 2010 y desde su nacimiento están tecnológicamente mediados. He leído y se ha publicado en más sitios que como dato en ese año 2010, por eso se les llama así, se lanzó el iPad en el 2010, nació Instagram y la app fue la palabra del año. Estos niños se identifican con un lenguaje multimodal, con narrativas digitales, imágenes, sonidos, que en muchas de estas ocasiones suponen una barrera lingüística con respecto a los adultos, ¿no? Desconocemos qué hacen, desconocemos qué quieren decir. Y esto hace que en ocasiones se sientan ignorados o se sientan invisibilizados y que no les comprendemos, ¿no? Ahí yo creo que también tendríamos que trabajar, ¿no? Un poco en ya. 2 minutos. Vale, yo pensé que iba a tardar 5 solo, pero ya llevo 10, ¿no? 17, sí, 16, 17. Sobre la generación alfa hay discusión, ¿no? Acotar la generación alfa, que la nombró así el sociólogo australiano Mark McCrindle, ¿no? Utilizando la primera letra, como voy así ya pensando más rápido, del alfabeto griego, para indicar que comenzaba un nuevo ciclo generacional marcado por cambios sociales y relacionales como la hiperconexión, ¿no? Algunos autores no están de acuerdo. En una de las últimas publicaciones que tenemos en la revista Realia de la Universidad de Valencia, algunos profesores e investigadores brasileños han argumentado que no concuerdan en la identificación que se hace o las características que se dan a estos niños, que no pueden ser características estáticas, ¿no? Sino que estas características están en función de los contextos sociales y ponen como referente, pues claro, a la población brasileña con la diversidad sociocultural y socioeconómica. Yo no quiero seguir más. Yo tengo mucho para hablar. Puede que les esté aburriendo. No, para nada. Tengo más cosas que decir, pero lo importante es que tenemos que darle voz a los niños. Pero darles voz no solamente porque es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que nos habla del derecho a la participación. No es darles voz, es escucharles y hacerles protagonistas de todo aquello que tenga que ver en sus vidas, en educación. ¿Por qué hacemos o por qué planteamos programas para los niños, programas extraescolares para los niños? Y si no les interesan, preguntémosles. ¿Por qué tienen que tener clase de matemáticas a las 9 de la mañana y no pueden tenerla a las 12? Preguntémosles, que hagan ellos los horarios. ¿Por qué tienen que ver determinados contenidos a determinadas horas? Preguntémosles. Y yo creo que es fundamentalmente lo que logrará esa inclusión de los niños y ese sentirse dentro de la comunidad. Por eso el libro de Kepa, en ese título de participación comunitaria, me parece importante, porque la comunidad está volviendo, ¿no? La comunidad está volviendo, aunque en España no hemos sido mucho de participación comunitaria, más sí Latinoamérica, otros países. Creo que después de la crisis del 2008 y de lo que hemos tenido de la pandemia del 2010, estamos queriendo volver a sentirnos comunidad y a sentirnos que pertenecemos a algún sitio. Y los niños tienen que saber que pertenecen, se tienen que sentir que son miembros de nuestra comunidad. Muchas gracias. Respondo todas las preguntas. Muchas gracias, Antonia, por tan interesante intervención. Respondo todo. Vamos a continuar y al final las preguntas con la ponencia de la profesora Patricia Núñez, quien es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información y también directora de la Cátedra de Comunicación Digital de la Infancia y la Adolescencia. Su comunicación o ponencia se titula Publicidad y niños, una visión del estado de la cuestión. Buenos días. Lo primero de todo, dar gracias por la invitación de mi compañero y buen amigo Félix Ortega. Siempre es un placer estar en Salamanca y estar con compañeros pues
presencialmente, que ya es hora. Me voy a ajustar al tiempo porque vamos muy mal de tiempo y yo, como soy publicitaria, soy bastante breve. El tema va a estar centrado en publicidad de infancia. A lo mejor algunas de mis afirmaciones son un poco controvertidas y luego hay debate, pues podemos seguir hablando. Por un lado, llamar la atención sobre la importancia que tiene el consumo en la vida de la infancia y que no se puede estudiar de manera separada, ¿no? El consumo infantil es un consumo que implica una serie de variables individuales y sociológicas, y aislar a la infancia, a los niños y a las niñas de estas variables pues no tiene ningún sentido. Estamos dentro de un sistema capitalista donde ellos pues forman parte de él, ¿no? Por eso una de las citas interesantes que, bueno, pues que estoy totalmente de acuerdo, y es como, bueno, pues como lo que estudiamos en la cátedra tiene que ver, es cómo esta relación sobre el consumo se va construyendo desde que un niño, bueno, pues desde que somos muy jóvenes, y por lo tanto, si a lo largo de mi comunicación veréis que si una marca construye una relación honesta con un niño o con una niña, cuando seamos adultos, pues vamos a seguir siendo fieles a esa marca. Por lo tanto, todo está interrelacionado, como he dicho anteriormente. La profesora anterior ha hablado de los alfa, yo voy a hablar de los alfa y la publicidad. Desde el punto de vista del consumo, podemos ver que representan nada menos que el 70% del consumo general que se realiza en este grupo de población. Hay más de 7 millones de niños menores de 14 años en España, y como decía Forbes, bueno, pues en el último estudio, pues cada semana nacen 2,5 millones de niños y niñas alfas a nivel mundial. Por lo tanto, en unos años pues sabemos que van a estar ahí. Con respecto al consumo, la generación alfa, pues evidentemente cuando son más pequeñitos apenas hay consumo y están muy poco representados. Claro, yo muchas de todo lo que hemos hablado durante esta mañana, pues claro, me daría para hablar horas y horas, efectivamente, porque pues estoy totalmente de acuerdo que por eso el barómetro, ¿no?, Félix, de audiencias, no se representan las medidas de audiencias infantiles para nada, y por lo tanto pues hay que investigar no solamente con metodologías y técnicas diferentes, sino también de modos diferentes, de modos muy diferentes, porque si revisamos todos los cuestionarios que van dirigidos a niños y a niñas, nos damos cuenta que están hechos por adultos con una posición totalmente adultocéntrica, sin pensar para nada en eso. Ahí Kepa hemos trabajado bastante, que está en la cátedra en el proyecto SIC Spain, que es donde pues siempre hay asesores infantiles en todos los proyectos que desarrollamos, que son nuestros consejeros de distintas edades, y bueno, pues participan en todos los estudios que hacemos en los proyectos europeos y en la cátedra. Vemos también que con 6 años empiezan a comprar. Ahí está Amazon, que está haciendo tarjetas especializadas para este público infantil, que solamente necesitan una autorización de los padres, que normalmente no van a tener ningún problema en dársela, igual que falsifican las cuentas para poderse meter online, porque todos sabemos que la edad es 14 años, pero son consumidores de contenidos mucho más temprano, ¿no? Por lo tanto, empiezan a comprar a una edad temprana, incluso son consejeros de los padres en ciertos productos como tecnologías, por ejemplo, y por supuesto forman un grupo muy potente a la hora de prescribir tanto contenidos audiovisuales como conducta de compra. Luego las familias, el niño o la niña pues son el cliente. Bien, hay varios estudios, y mis compañeros que están por ahí en las pantallas, a los que saludo, pues están especializados en ellos. Se puede estudiar la participación en generación de contenidos relacionados con las marcas. Todos tenemos ejemplos de los canales utilizados por menores para difundir las marcas de publicidad, o también hablar desde el punto de vista de los consumidores de todo ese tipo, no solo de YouTube, sino pues TikTok, Instagram, etcétera. Como creadores de contenidos publicitarios, siempre estoy hablando desde el punto de vista publicitario, pues todos estos canales son una pura prescripción entre juegos, narraciones, historias de productos. Triunfa el unboxing,
con desafíos que se dan en las redes sociales y tutoriales que ayudan a cómo tienes que utilizar el producto, qué es lo mejor, e incluso pues fomentar la participación de varios youtubers menores a la hora de intercambiarse el contenido publicitario. En algunos países es obligatorio hablar de publicidad, pero en nuestra legislación, aunque ahora acaba de salir un código de autorregulación publicitaria hace muy poquito por autocontrol, pues muchas veces se obvia o hay ciertos formatos que pueden evitarlo. Todo esto hace que se fomente la participación del espectador a través de varias frases de claro contenido publicitario, como alentando pues eslóganes de frases de salida y entradas, énfasis en el lenguaje cuando aparecen las marcas, demostraciones siempre positivas de los productos y aparición de marcas debidamente estratégicas. Con respecto al género, puedo decir que los productos que se anuncian varían muy poco de la publicidad tradicional. En cuanto a rasgos generales, podemos decir que los niños menores de 8 años pues, tienen bastantes dificultades en identificar la publicidad online en comparación con la publicidad televisiva tradicional. Una pequeñita minoría de 8 a 11 y de 12 a 15, la mitad aproximadamente, pueden identificar que son contenidos patrocinados por publicidad y hasta, bueno, pues paulatinamente de 8 a 12 años pues van incrementando esas competencias, aunque ya veremos que tampoco las llegan a adquirir del todo. Puntos interesantes, bueno, pues por ejemplo que las audiencias expuestas a publicaciones de influencer, y eso es muy interesante, muestran una actitud más positiva hacia la marca. Siempre que un instagramer, un tiktoker o un influencer hable de una marca va a ser más positivo, a pesar de no decir explícitamente que es comunicación pagada. Incluso esto ellos no lo ven mal, les parece que los youtubers tienen que ganarse el dinero y por lo tanto pues tienen todo el derecho del mundo a anunciar los productos. Como no es percibida como publicidad, también no consideran que sea un contenido intrusivo frente a la publicidad tradicional o incluso a la publicidad programática o publicidad nativa que nos invade en las redes sociales. Ellos no lo ven tan intrusivo. No enjuician al influencer, si tienen confianza en él, pues la marca que anuncie va a estar inmediatamente trasladada al contenido del influencer y por lo tanto aceptan pues el contenido de la marca. También pues muchas de las veces es una publicidad pues inspiradora. Aquí me gustaría hacer relación, no tengo mucho tiempo, al término Consumer Brand Engagement, en el que hemos trabajado bastante, en el que realmente los estudios a los que hemos llegado, que no se había trabajado mucho con marcas, niños, niñas y redes sociales, sí que hemos trabajado en estos dos últimos estudios con generaciones alfa y sí que podemos decir que, bueno, pues que las marcas que por ejemplo, los niños que ven que las marcas comunican un contenido más positivo, un contenido que les entretiene, un contenido que les hace ser más activos a la hora de colaborar con la marca, bueno, pues a través de juegos, a través de cuestionarios o desafíos, etcétera, hace que ellos sean también bueno, pues capaces de colaborar más con ella a través de difundirla en sus redes sociales. Entonces, el que una marca sea atractiva en las redes sociales y produzca un contenido de engagement hace que inmediatamente ese niño o esa niña se sienta más vinculado con la marca y al mismo tiempo se convierta en embajador de la propia marca. Ellos, sin embargo, no se dan cuenta de ese objetivo que persigue el marketing y están, bueno, pues ayudando a la difusión de contenidos de la marca que les hace ser participativos, ¿no? Eso a lo largo del tiempo construye una relación con la marca mucho más fuerte y les lleva por muchas veces también a no cuestionarse lo que están haciendo y por lo tanto pues dan ok a las cookies, etcétera, que hacen que las marcas sean más capaces de tener datos privados de los niños a los que ellos no les dan mucha importancia, ¿no? También algo que quiero resaltar en este caso es que, bueno, pues la responsabilidad social de las marcas, como bien ha dicho mi compañera en su exposición, pues es hay que llamar la atención, ya que tampoco los niños y las niñas alfa son, bueno, pues son ajenos a que las marcas engañan.
y por lo tanto cuando una marca no es fiel a lo que está diciendo y lo pueden comprobar, pues eso produce, se dan cuenta que bueno, pues, pueden desconectar de esa marca y sin embargo en alguna época de su vida, por ejemplo la adolescencia, si la marca es positiva y han desconectado, es mucho más fácil que vuelvan a ella. Hay un castigo por parte de estas generaciones hacia las marcas de manera muy clara y también porque son mucho más, en este mundo en el que viven, exigen a una marca mucho más, exigen transparencia, exigen que sean ecológicos, exigen que no estén testados con animales, que tengan cuidado con el medio ambiente, etcétera. Bien, ¿qué ocurre con el término Advertising Literacy? Que todos creemos que es la varita mágica para que sean capaces de, bueno, pues de defenderse, entre comillas, de la publicidad. Muchos estudios pueden afirmar, con los que hemos trabajado, que, bueno, pues primero porque no reconocen los nuevos formatos publicitarios por un lado y por lo tanto pues ya hay una bajada de defensa o de lo que llamamos el awareness contra lo que parece más publicitario, no pueden aplicar esos conocimientos de defensa. Pero también es verdad que incluso los adultos, cuando hay una marca que nos interesa, un contenido que nos interesa, no solamente estamos vinculados por lo racional, sino que estamos vinculados por lo emocional. Entonces, lo emocional es muy importante para que Advertising Literacy no funcione, la alfabetización publicitaria también como quisiéramos, ante un anuncio emocional. Hacia los 10 o 12 años sí que desarrollan más comprensión de la persuasión publicitaria, comprenden mejor las marcas, pero muchas veces no comprenden que la intención de la marca es cambiar la actitud del receptor para incitar a la compra. Entonces, eso también es importante. Como conclusiones, si voy muy rápido, me quedan 2 minutillos o así, el consumo de contenidos digitales conlleva un aumento de la participación del niño en esos contenidos y también, por lo tanto, influye pues, positivamente en la creación de los mismos. Por lo tanto, aumenta su preferencia de las marcas, la lealtad, como he dicho antes, y por lo tanto hay un reclamo siempre hacia la responsabilidad de las mismas, pues ya que pueden contribuir también a crear estilos de vida, valores, modelos de comportamiento que los niños y las niñas van a seguir. Por lo tanto, es una oportunidad, a mí me parece, muchas veces perdida, igual que el cortoplacismo a la hora de cuánto me reportan likes, etcétera, que no tiene mucho sentido, ¿no? También, bueno, pues reclamar a las marcas que, aunque no haya una legislación que va a ser mucho más dura a partir de este año, desde el punto de vista europeo, sobre los contenidos publicitarios, estaría muy bien que a través de su responsabilidad social pues se ocuparan también de indicar a los niños y a las niñas que es contenido patrocinado, y estaría también muy bien, ¿no? Por otro lado, resulta muy complicado determinar el poder de compra de los alfa, su influencia al consumo muy directa. Aquí también lo ha tratado Iago Fandiño y algunos de los ponentes que han estado aquí, porque parece que los menores de 14 años no existen como audiencia, pues ya tenemos problemas, pero existen, y por lo tanto pues la influencia del consumo, si no es a través de estos estudios que hacemos en la universidad, pues parece que no tiene visibilidad, pero existe. También hacer una reflexión que las marcas siguen separándose por género, ocupando las tecnologías y la ropa deportiva en los lugares de los niños y las marcas de las niñas. Y ya por último, quiero resaltar que hemos creado un modelo de medición de la reputación de marcas diseñado por niños, donde se han desarrollado una serie de indicadores en los cuales qué valoran los niños en una marca reputada. Esto no se ha hecho con 3 niños, sino que es un estudio concienzudo con una muestra que se ha hecho pues, con generación alfa y con zetas. Hemos acabado también un estudio sobre branded content y zetas hace poco, y por lo tanto podemos decir que conocemos los indicadores para que una marca sea reputada para la generación alfa. Hace 15 días se dieron los premios a las marcas mejor reputadas, que apenas ninguna quiso venir al premio. Tampoco se dirigen a niños, pero tampoco les escuchan. Creo que habría que escuchar. Y bueno, pues aquí están los más representativos de los que consiguieron los premios,
Y por último decir que también hay un libro que hemos acabado con la agencia de publicidad Sancho Bebedero de Colombia sobre generación alfa, tendencias de estas generaciones y también consumo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Patricia Núñez por esta exposición tan brillante. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, en este caso de la profesora Pilar Lacasa, que se encuentra online desde Berlín. Sí, muy bien. La comunicación se titula, la ponencia se titula Comunidades Fandom entre adolescentes, oportunidades y riesgos en TikTok. Y solo decir que la profesora Pilar Lacasa, que se encuentra en Berlín, es catedrática emérita de la Universidad de Alcalá en el área de comunicación audiovisual y publicidad. Y bueno, tiene un currículum muy extenso en el campo de la investigación en comunicación audiovisual. Sin más, bueno, no sé si nos escucha bien, Patricia, si quieres... Pilar, perdón. Pilar. Tienes que activar el micrófono, Pilar. Hola a todos y todas, os escucho perfectamente y espero que también me escuchéis a mí. Bueno, lo primero, como mis compañeras y compañeros, agradeceros esta oportunidad. Siento muchísimo no estar allí, pero de corazón, porque aunque amo la tecnología, creo que ya nos está superando, ¿no? Y bueno, rápidamente voy a compartir la pantalla. Quería deciros lo primero, que esto que yo os voy a transmitir son las dudas y alguna muy poca certeza, pero sobre todo las dudas de una investigación en curso de carácter cualitativo, pero apoyada también en datos cuanti, y que, bueno, quizá es demasiado concreta y lo que no querría es que fuera demasiado académica. Pero bueno, esta es la situación. Os voy a compartir la pantalla. Me decís si la veis. ¿La veis? Sí. Vale, genial. Bueno, pues entonces veis aquí el tema de mi ponencia es comunidades de adolescentes fans, oportunidades y riesgos. Cuando escuchaba a mis compañeras y compañeros me parecía que esto tenía mucha continuidad y sobre todo quizás con la conferencia de Patricia, también con las precedentes, pero aquí hay algo que es un poco distinto, que es el concepto de fan. El concepto de fan, bueno, un fan es una persona que sigue a algo, a alguien, pero siempre es un objeto con el que tiene una profunda vinculación personal. Y yo creo que esa vinculación va quizás más allá de una marca. Entonces, porque esa persona con la que tiene, persona u objeto, está revestida de algunos caracteres que quizás no tienen las marcas. Aunque Internet ha hecho cambiar el concepto de fan, es un tema relevante y bueno, sobre esto yo creo que lleva mi ponencia a una quizá reflexión teórica, ¿no? ¿Qué relación hay entre los que siguen a algo y el que está ofreciendo ese algo, ¿no? Que antes quizá hace 15, 20 años, al no existir Internet, esa vinculación emocional con el objeto era muy distinta de lo que es ahora. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hacía surge del título de esta conferencia a la que asistís presencialmente y online, que es uso y consumo de medios entre la gente joven. Mirad, yo voy a hablar de TikTok. Ayer fui a una cena con unos profesores alemanes y decía, el día que tenga que presentar lo mío de TikTok, yo no sé si lo van a considerar serio, porque hay mucha gente que considera que TikTok que no es una cosa seria, que los chavales y las chicas están perdiendo el tiempo, pero para eso entré en Statista y os invito de verdad a entrar, porque es alucinante los datos que hay de TikTok. Dice que el 400% al año está creciendo la marca y tiene 740 millones de nuevos usuarios solo en 2021. Un tema relevante, esperar a ver si pasa esto. Fijaros, una cosa interesante, que esto lo descubrí al verlo allí, solo era para poneros en contexto de por qué es importante TikTok. Bueno, y también quiero advertir algo. Yo ahora estoy hablando de TikTok, pero TikTok puede mañana ser sustituido por otra cosa. Pero pienso que lo que aprendamos con TikTok
que ha avanzado o ha transformado lo que había en Instagram y por supuesto lo que había en Facebook, nos va a ser útil para investigar lo que hay detrás, ¿no? O lo que vendrá en el futuro. Pero fijaros qué curioso, los hashtags que está poniendo la gente para que le sigan no son, son cosas que ayer lo discutía con otros colegas, que te llevan un poco a ver el formato que se está metiendo en, por ejemplo, comedia. For You, aquí está la lista esta de For You, lo que te recomienda el algoritmo, la propia marca, trending, es decir, cómo busca la gente ser seguido. No es make-up, no es maquillaje, no es lo que aprendo de TikTok, no es lo que green screen video, sino que es, por ejemplo, comedia, amor o meme. Eso me llamaba enormemente la atención y me está ayudando a ver por dónde he de seguir en los análisis. Mirad, esta es la clave de la charla y la pregunta central de la investigación. Mirad, cuando nosotros investigamos sobre videojuegos, nos dimos cuenta que videojuegos como Fortnite están monetizando totalmente al usuario, a la gente que está jugando, a los gamers, y estos gamers están dándole todo a la marca, siendo monetizados, y ellos lo hacen por el placer de jugar. Pero fijaros, lo interesante aquí es que la mecánica del juego, que ha sido lo clásico en los primeros años de los videojuegos, por ejemplo, hace 20 años, ha sido sustituida por patrones de interacción social. Entonces, el mercado, el contexto, la comunidad de fans ha cambiado radicalmente. Entonces, a nosotros lo que nos interesaba estudiar era cuál es la relación entre la marca, pero que yo la prefiero llamar industria cultural, porque me refiero a comunidades de fans, y tiene más que ver pues, con el cine, con el propio videojuego. Hemos metido los influencers, pero no sé si se podrían meter, y la comunidad de fans, que es alguien que comparte valores, modelos, incluso identidades. Lo que nos interesa mucho estudiar es cuáles son las estrategias comunicativas que están dentro de la comunidad de fans. Vuelvo porque estas tres núcleos, estrategias comunicativas, valores e identidades, es lo que estamos viendo cuando estamos analizando la marca de alguna manera o la comunidad. Entonces, partimos de algo que podría ser una pregunta o una hipótesis. Yo no trabajo con hipótesis porque soy más etnógrafa y antropóloga, y es si las estrategias que usa la industria cultural de una o un influencer, como por ejemplo Charli D'Amelio, ella es una industria cultural claramente. Los influencers se definen como creadores de contenidos, pero son distintos. Otro, que serían los héroes, por ejemplo, los héroes clásicos de los cómics, que hoy están en Netflix y que hoy están en Marvel, y los ídolos que están, por ejemplo, en las series de televisión. Entonces, la pregunta que hay detrás es, ¿las estrategias que usan estas industrias culturales, cómo responden los fans y cuáles son las estrategias? Porque desde una perspectiva educativa me parecía que era importante que al menos quienes investigamos en esto seamos concretos de cuáles son las estrategias de las marcas. Y os tengo que comentar una experiencia que me dejó profundamente impactada en un congreso que organizó Patricia hace muy poco. Yo iba a hablar de las estrategias que usaba una marca o una industria cultural como Scam. Y a mí me ha costado mucho tiempo llegar a descubrir la estrategia que estaba usando Scam. Y allí había no recuerdo ahora el nombre del conferenciante, que llegó y expuso sin pelos en la lengua cuáles eran las estrategias que la marca estaba utilizando para entrar en el mundo infantil. Es evidente que estas personas no tienen, bueno, yo es que soy hablo como muy directa, ¿no? Yo creo que allí faltaba mucho de lo que era la ética, y de hecho las tres cuestiones que se le preguntaron es, oiga, ¿usted tiene algún límite? Es decir, nosotros nos preguntamos qué límites tienen o qué hay en una marca que está transformando la comunidad de fans, y prefiero hablar de industria cultural. Entonces, mirad, nosotros estamos combinando Big y Small Data. Big y Small Data, ¿qué son? Big Data son datos que sacamos de las máquinas a través de una empresa.
Y Small Data son las interpretaciones que nosotros hacemos apoyados en contextos más etnográficos e interpretando esos datos que nos dan las industrias de inteligencia artificial en el fondo para descubrir cuál es el significado que la gente da a lo que hace. Entonces, fijaros, yo ahora os voy a presentar los datos que hemos obtenido y por dónde vamos. Hay un concepto que ha utilizado Patricia y que es el concepto de engagement. Me gustaría que os preguntarais un momento, esto ya lo he expuesto en alguna otra conferencia, por ejemplo, creo que alguno de mis compañeros, Antonio, por ejemplo, estuvimos hablando de ello. A ver cuál es el concepto de engagement, tiene que ver con el compromiso de la persona que emite el mensaje. Y bueno, me queda 2 minutos. Entonces, ese compromiso se mide por los likes, se mide por los contenidos que meten y también por el número de seguidores que tienen y por el número de posts que ellos han hecho. Entonces, la duda era si era Charli D'Amelio, si era Spider-Man o si era Outer Banks. Obviamente se puede pensar que el mayor engagement lo provoca Charli D'Amelio, pero no es así. Yo os he sacado aquí el vídeo de 2.500 que tiene mayor engagement, me parece que es un 60% o así, aunque la media sea un 3%, pero este concretamente, no recuerdo ahora exactamente cuál es el de este, pero podéis pensar a ver qué mensaje está dando Charli D'Amelio, que en el fondo es una industria. I got plans for me and you. Bueno, con esto os habéis dado cuenta. Ella tiene un 3,49. Bueno, fijaros qué distinto, este ha aumentado ya a un 8,41. ¿Por qué? Aquí lo que hemos descubierto, aunque bueno, después de descubrirlo todo el mundo es muy listo, es una cosa quizás obvia, es el poder que tiene el pensamiento narrativo cuando se trata de involucrar a estas audiencias juveniles. Por ejemplo, Spider-Man tiene un porcentaje muchísimo más alto de compromiso que pueda tener Charli D'Amelio. Y fijaros el tipo, estas son todos vídeos de la marca, no son vídeos de los fans. Me ha quedado colgado. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I am Spider-Man. What's your name? Peter. You're Gwen, right? Gwen ¿Veis? Stacy. El estilo de la publicación de TikTok es totalmente interesante. Está ya lanzándote casi a un pensamiento narrativo, a lo que llamaríamos un drama, y lo que también nos planteamos es qué modelo se está ofreciendo aquí. Yo aquí estaba hablando casi de estereotipos culturales que son una relación amorosa entre una persona y otra y sobre todo la mezcla entre ficción y realidad. Pero en contra de lo que podáis pensar, lo que tiene un mayor rate de engagement es la serie Outer Banks. Este vídeo también, bueno, aquí tenemos duda porque no sabemos si la cuenta realmente de TikTok, la oficial, es esta u otra. Tengo mis dudas. Me parece raro que este vídeo haya sido hecho por la marca, pero podría serlo. Estoy trabajando en esto ahora. Entonces, fijaros, este es muy diferente, pero mucho más cercano a lo que son los contenidos de TikTok. Han convertido al influencer en presentador de algo, pero evidentemente lo que están haciendo es atraer la atención de la audiencia hacia una serie juvenil en la que el protagonista tiene comportamientos que también manifiestan los usuarios de TikTok. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es evidente, que la industria cultural ha asumido las estrategias que estaban utilizando los fans y los ha monetizado. Y entonces yo me atrevo a decir que los está copiando. Y todos estos datos que nosotros tenemos aquí, obviamente los tienen ellos. Pero los fans no son conscientes de esto. Y los fans, como muy bien decía Patricia,
están pendientes de su marca, tienen una fidelización, pero a mí me parece que el problema que hay detrás de la interacción entre la marca y el usuario a través de contactos directos es algo en lo que mucho tenemos que investigar. Este sería más o menos el modelo teórico con los conceptos, y aquí, esto sí que quería perder un minuto, nada, 5 segundos, es cómo estamos analizando. Nosotros estamos tomando los datos de Big Data, con todo lo mismo que usa una brand y agencias de marketing, y luego los analizamos y categorizamos para ver cuál es el significado que le dan los usuarios. De aquí simplemente querría destacar que observarais el crecimiento de TikTok para mostrar que es algo importante el comportamiento de los jóvenes, no en TikTok, en cualquiera de las estrategias en las que nos adelantan a la gente mayor, las estrategias de las industrias para modificar comportamientos juveniles apoyadas en la comunidad, y el compromiso juvenil engagement, que se asocia a formas de pensamiento narrativo que se reconstruye en las historias digitales. Yo creo que las marcas tienen una responsabilidad, y las industrias, que van mucho más allá de ganar dinero. La gente me dice que soy muy idealista, pero realmente lo soy. Busco una sociedad mejor que no tenga como único valor el dinero. Y nada, este querría que fuera mi mensaje, y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a la profesora Pilar Lacasa por esta excelente también presentación. Y vamos a continuar con la última ponencia de esta tercera mesa redonda, a cargo del profesor Antonio García Jiménez, titulada Jóvenes y Adolescentes en las Redes Sociales, Usos y Tendencias. El profesor Antonio García Jiménez es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, y también tiene una amplísima trayectoria de investigación, y además es muy buen amigo de esta casa. Lo hemos tenido aquí ya en varias ocasiones, y así que bienvenido nuevamente, Antonio. Ya nos dice dónde te encuentras, porque también estás viajando, o estabas, no sé, estabas en un tren. Ya entiendo que estás, no sé si en tu casa, pero bueno, bienvenido, Antonio. Abre el micrófono, que no te escuchamos. Perdón, estoy ya en mi casa y vengo de Sevilla esta mañana, y bueno, aunque ayer estuve también con gente muy agradable, antiguos decanos y demás, he echado mucho de menos compartir la cena de ayer y las exposiciones de esta mañana, y veros personalmente, a Patricia, a ti, Carlos, a Félix y al resto de compañeros. Empiezo agradeciendo la invitación por parte de la Universidad de Salamanca y la cátedra, no solamente por poder compartir algunas de las cuestiones de las que aquí estamos hablando, sino también por estar acompañando ese recorrido de la propia cátedra. Bueno, pues yo lo que voy a presentar es un poco más académico, es un repaso, porque sinceramente no sabía cómo hacerlo, es un repaso de lo que estamos haciendo en el grupo de investigación de GICONSOL, de Comunicación, Sociedad y Cultura, que está centrado, como sabéis, en la investigación sobre adolescentes y jóvenes. Y son pequeñas gotitas, pero tomo nota de algunas de las cuestiones que aquí han salido, y voy a remarcar el absoluto de acuerdo con todos los conceptos que aquí se han establecido antes. Primero, aunque yo no trabajo más tanto el tema de niños, pero sí esa mirada adultocéntrica que tenemos normalmente cuando abordamos estas cuestiones. Y en segundo lugar, la suspensión crítica, esto lo ha comentado textualmente Patricia Núñez. Y en segundo lugar, una cuestión que ha comentado Pilar Lacasa sobre, en el fondo, la suspensión crítica que hacemos en nuestra vida digital. De jugar de nuestros menores, nosotros mismos jugar en plena calle, en un ambiente público, en libertad, sin obviar los aspectos positivos que tiene la vida digital, nuestra vida se encuentra inmersa en escenarios virtuales sobre los que normalmente no hay un análisis crítico suficiente, y obviamos que son empresas con estrategias, que se ha comentado aquí previamente, muy duras,
de recopilación de nuestros comportamientos, nuestros hábitos personales, nuestros miedos, nuestros terrores, nuestras formas de interacción. Esa suspensión crítica que además yo me la echo encima también como culpable que somos porque cedemos a la cuantificación en nuestras exposiciones académicas y esa cuantificación por supervivencia, por publicar en una determinada revista, etcétera, etcétera, normalmente lo que nos hace es obviar o hacer esa suspensión crítica. Y ayer precisamente estuve hablando con algunos compañeros sobre la necesidad de un análisis crítico de discursos existentes en TikTok, en YouTube, pero no críticos para criticarles a ellos, a los jóvenes, sino hacer un análisis crítico sobre lo que los influencers llegan a la gente de la que estamos estudiando y después decirles, oye, vamos a mostraros las contradicciones y las paradójicas de esos influencers y cómo se comportan, qué trucos hay detrás, qué hay detrás, ¿no? En conexión con la idea que está subyacente a todo lo que hacemos últimamente, que es el concepto de alfabetización mediática. Aprovecho la ocasión para darle la enhorabuena a Patricia Núñez, que ayer se presentó, en donde yo estuve, se presentó un libro que ha publicado también con Pérez Tornero y con Charo Sádama, sobre la educación mediática que hay en las facultades de comunicación. Y vamos, me lo voy a comprar para tenerlo ahí como libro de lectura y de consulta para la gente que de una u otra forma estábamos interesados. Bueno, comparto la pantalla. No voy a hacer ni caso a lo que va apareciendo ahí. Os pido disculpas porque el tono de la pantalla es absolutamente académico y claro, comparado con la presentación más divertida y molona de Santiago Tejedor, pues nada, disculpas. No puedo decir nada más. Como os iba diciendo, no sé si se ve, por favor os rogaría si se ve. Vale. ¿Se ve la pantalla completa o...? Ahora mismo no, se ve la diapositiva, pero no pantalla completa. Bueno, pues lo dejo así como aparezca y ya está. Bueno, pues voy soltando algunas fotitos de lo que hemos estado haciendo y cerraré simplemente como modo de reflexión, aunque nosotros ahora mismo estamos en una dinámica menos academicista, la gente de mi equipo sí, pero yo personalmente estoy en una dinámica un poco más proactiva de transferencia, dándole vueltas a cosas. Pero seguimos, pero esa propuesta que hacemos y hacia dónde vamos tiene mucho que ver con las reflexiones sobre las que estamos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, una compañera mía y yo estuvimos viendo qué hacen, y además sobre todo gente que no es de nuestro campo, ya sabes que nuestro campo es absolutamente transdisciplinar, ¿no? Oye, ¿dónde está, aparte de los trabajos de Pilar La Casa, dónde están las aplicaciones de Social Big Data aplicadas a nuestro campo, ¿no? Bueno, pues hay menos de las que pudiéramos imaginar. Nos encontramos con textos muy escasos. Nosotros tenemos, de hecho, alguna presentación, vamos a presentar alguna cosa en ECREA sobre procesamiento del lenguaje natural y sobre sentiment analysis aplicado, aunque con sus dificultades metodológicas, aplicado a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues con sentiment analysis y con algunas otras técnicas hemos visto la detección automatizada de estrés, de emociones depresivas, de pensamientos suicidas, patrones de comportamiento, formas de acoso online, incluso elementos, experiencias de sexting, ¿no? Por tanto, se demuestra con muchas dificultades, pero sí se demuestra Social Big Data y en general Big Data aplicado a las cuestiones que estamos estudiando como una herramienta interesante. La pregunta que yo me hago es ¿por qué hay pocos investigadores? Bueno, sí podríamos extendernos y algunas de las preguntas tienen respuesta por mi parte, por supuesto, pero que creo que deberíamos incidir un poco más, dada la gran cantidad de datos, pues una de nuestras líneas de trabajo debe ser en contacto con los tecnólogos y extrayendo un poco también la línea de lo que hace Pilar, extrayendo datos cualitativos, mezclarlos con toda la gran amalgama de trabajos que hay sobre esta cuestión, pero que no son muchos, curiosamente, ¿de acuerdo? Bueno, yo estoy empeñado con poco éxito, pues alguna revista internacional no nos ha aceptado, no hemos tenido el impacto suficiente, pero yo sigo empeñado un poco y es las líneas que sí estoy encontrando ya ahora en algunos textos que estoy leyendo, aunque aquí veis diferencias de género y uso en consumo de medios adolescentes, una cuestión que publiqué con Beatriz y con Victoria Tour,
tiene que ver sobre todo con la especialización en el comportamiento de las distintas plataformas. No es lo mismo el mundo YouTube, las formas de interacción, que el mundo TikTok, que el mundo Instagram, tiene sus propias reglas y no hay en función de comparativas, de comparaciones sobre las formas de comportamiento, siempre desde el punto de vista de la comunicación, aunque ya sabéis, yo trabajo, como sabéis, con psicólogos y con sociólogos, y estamos ahí, hemos intentado hacer unos listados sobre las diferencias de comportamiento comunicacional en función de las plataformas y no hemos tenido un éxito brutal, no sé, pero yo sigo empeñado en que hay una caracterización. Si, por ejemplo, hablábamos del discurso periodístico, porque nosotros también, como sabéis, trabajamos el consumo de noticias, la adaptación periodística por plataformas es absolutamente diferente y cambia totalmente. Y hay muchos medios de comunicación, hay influencers, tiktokers, que están cambiando la forma de contar los relatos de los hechos cotidianos que, por ejemplo, en el mundo periodístico se están. Bueno, como sabéis, bueno, pues aquí estuvimos en este trabajo viendo diferencias por edad. Las edades que nosotros trabajamos en los estudios apoyados por un proyecto nacional y un proyecto regional, pues van desde los 12, 13 hasta los 24 años. No voy a repetirme en alguna de las preferencias en función de actividad. Pues, por ejemplo, los chicos los adolescentes chicos preferían y preferían YouTube para determinado tipo de cosas y ellas para ese mismo tipo de actividad social o de comunicacional, pues prefería otro tipo de red social, ¿no? Bueno, entonces, en cualquier caso, se comparten el culto extremo a la imagen, el comportamiento de búsqueda orientado a la afinidad con intereses personales, el desinterés por la actualidad y algo que esté alejado de su realidad, la falta de contraste de la información muchas veces que reciben y el seguimiento radical, no acrítico, por supuesto que no es acrítico, pero es un tipo de análisis crítico de los influencers diferente al que haríamos los mayores y con algunas connotaciones previas, pero no me puedo. Nosotros estamos trabajando ahora con TikTok. El último trabajo, bueno, tenemos alguna pendiente de publicación o de análisis y revisión en algunas revistas internacionales. En TikTok hemos trabajado a través de la técnica, en este caso concreto, de análisis de contenido. Hemos estado viendo pues, dos tipos de características. Las producciones, los géneros no son exactamente los mismos en función de la nacionalidad. La comparación la hacíamos entre España y Gran Bretaña. Aunque se centren en vídeos selfies, coreografías, contenidos divertidos, como ya hemos establecido previamente, si hay una homogeneización de los temas, de los contenidos que tienen más impacto, pero sin embargo hay diferencia, una pluralidad, como decimos aquí, una mayor pluralidad de tipo de producciones en función del género. Deberíamos extrapolar esta investigación, hacerlo un desarrollo cronológico y bueno, esta investigación, por supuesto, vamos viendo cuál es el rol. Esa homogeneización tiene que ver con una homogeneización más de género, mientras que en YouTube la diferencia de género y las producciones, por ejemplo, pues hay los chicos apuestan más por los vídeos de juegos, en TikTok hay esa mayor homogeneización. Bueno, son algunos de los elementos que por supuesto faltan por confirmar en mayor grado. Voy a ir ya acabando, no me voy a extender en nuestros trabajos sobre el consumo de noticias, que seguimos trabajando en ello, la confirmación de diferentes formas del consumo incidental, que es una de las claves, aunque ahora ya estamos hablando de consumo incidental de información de actualidad con las teorías de la deslocalización periodística. En fin, no me quiero extender. Y también, aunque este tema ya lo hemos dejado un poco aparcado, en los últimos proyectos hemos vinculado en nuestra investigación a la ciudadanía digital, que ahora está un poco pasado de moda, pero seguimos creyendo en eso. Y además esa como fórmula conectaba con la media literacy, ¿no? Con la alfabetización mediática. Bueno, podéis consultar algunos de los textos que con los que hemos estado trabajando y ya redondeo cierro el círculo
destacando que por mucha investigación cuantitativa que hagamos o por la conexión algunas veces crítica o discursiva que se pueda hacer, la línea que ya se ha marcado aquí por algunos de los grupos de investigación anteriormente que han expuesto su trabajo es fundamental. La reevaluación del adultocentrismo en los análisis, la mayor colaboración por su parte, no trabajar con focus group, por ejemplo, y quedarnos a analizar simplemente, sino ir más allá de ese análisis que hacemos. Y después una llamada de atención dentro de nuestra vida digital, la falta de análisis crítico que hacemos para empezar en nuestra vida cotidiana, esa suspensión crítica de la realidad que hacemos, que a veces nos falla se produce por los ritmos de trabajo y por las formas que nos imponen de comunicación de la ciencia. Pero eso sería, y por qué se produce, para qué y en qué contexto, eso sería cuestión de otro, sin lugar a dudas, de otro congreso o de una cena divertida o de tomarnos un café con pastas. Pues muchísimas gracias y ya está, hasta aquí llego. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Por esta estupenda presentación y bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas, comentarios de la audiencia, de los que están online, de los que están aquí en sala. Así que, quien quiera comentar, Félix Ortega. Yo no he escuchado bien a Félix y si alguien puede hacer un breve resumen. Félix, que creo que Antonio ha dicho que nos ha escuchado bien, ¿no? Félix, ¿te puede repetir la pregunta? Sí, lo que yo decía a Pilar y a todos. De la mesa redonda es la investigación sobre niños y jóvenes en España. Entonces lo que me gustaría es que hicierais todos una reflexión sobre esas oportunidades, ponemos riesgos y oportunidades, sobre esas oportunidades y riesgos y qué cambios en el paradigma tenemos que fomentar desde la academia, desde las instituciones y desde las propias empresas en esa colaboración, en la financiación, en los recursos para colocar la investigación que ya estamos haciendo, que yo creo que es de nivel mundial en España, y tanto Antonio como Patricia, como Antonio Picornell, como Pilar Lacasa nos están mostrando y nos demuestran, y lo sabemos por las instituciones en las que colaboramos y trabajamos, por ejemplo en ECREA, ¿no? En la sección Children Youth and Media, qué es lo que tenemos que hacer para fomentar un cambio y una actitud tanto de las instituciones que financian la investigación y también de sector privado para ayudar a descubrir y a investigar estos agujeros negros que estamos detectando en nuestro contexto cultural y más allá, ¿no? Sería una reflexión. Si queréis empezamos por Antonia, Patricia y luego los que estáis con el mismo orden de la presentación. Eso es, por ejemplo. Gracias. Bueno, yo creo que sobre todo tener en cuenta el bienestar subjetivo de los niños. Es decir, no podemos diseñar productos, perdón por las expresiones y la terminología, si no sabemos qué es lo que quieren. Tenemos que incorporar, o yo creo que es necesario incorporar, especialistas en infancia a los proyectos de investigación, porque no podemos saber de todo. Y Kepa, por ejemplo, está incorporado o asesores a proyectos de investigación para que la investigación o la metodología de la investigación sea una metodología
puede ser cuantitativa también, pero fundamentalmente cualitativa, de contacto, de grupos de discusión. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos hecho pequeños estudios con las ciudades amigas de la infancia, que hay 5 en la provincia de Salamanca, sobre infinidad de temas. Confinamiento, sentimientos cuando fue la primera salida a la calle. Sobre lo digital no hemos trabajado nada, pero podemos trabajarlo también, ¿no? Además están abiertas siempre a trabajar. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista y desde mi formación, ¿no?, asesores de infancia, proyectos de investigación, en cualquier trabajo que se relacione con los derechos del niño, porque hay que ver cuál es el interés superior, algo que ha sido muy difícil y está siendo muy difícil de definir, ¿no? Protagonismo infantil, agencia, ellos son actores sociales, y tienen que participar democráticamente igual que nosotros. La única diferencia es que ellos no votan y está ahora en debate disminuir la edad de votación a los 16 años, ¿no? Y luego otro tema que me preocupa también, y que creo que lo han comentado los 2 últimos ponentes, es lo de cómo la industria cultural, sobre todo Pilar, está cogiendo los datos de los fans sin que estos lo sepan, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con la ética, con infancia, en las industrias culturales? Entonces, ese es otro de los temas que creo que también habría que revisarlo o que a mí particularmente me preocupa más, ¿no? Porque realmente es, pues, finalmente el beneficio económico de las industrias lo que ellos pretenden, ¿no? Sin conocer que detrás hay unos niños menores de edad que son vulnerables y todavía hay otros grupos que son más vulnerables aún, que tienen una convención de derechos del niño que les respalda, que España en el último informe ha sido castigada por el Comité de Derechos del Niño, pero las industrias culturales yo creo que esto lo desconocen. No es que no les importe, es que a lo mejor lo desconocen. Entonces yo creo que la asesoría de especialistas de infancia es fundamental. Gracias. Continuamos con Pilar. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que poner en la agenda pública a este grupo de niños y de niñas, porque todos opinamos sobre ellos, pero no son los verdaderos protagonistas de todo esto, y por lo tanto, tanto las marcas como incluso organismos públicos pues no hacen eco de ello. Por otro lado, pediría una mayor colaboración industria-universidad, que es lo que intenté unir en mi congreso, que es a lo que hacía alusión Pilar da Casa, ¿no? Ese diálogo entre industria, empresa y universidad. Tercero, pues lo que creo que lo que estamos aquí hacemos, que es colaboración, crear redes de trabajo para no volver a repetir lo mismo, sino sobre esa investigación pues hacerla más rica y sobre todo, bueno, pues convencer que la infancia tiene importancia y que están ahí, aunque no aparezcan en muchas estadísticas y son invisibles, pero están ahí. Yo creo que la clave es esa. A mí me ha costado muchísimo e incluso he tenido que cambiar el nombre de la cátedra, porque se llamaba Cátedra de Comunicación y Marketing Infantil, por la reticencia de las marcas que creían que lo que iba a hacer era vender más productos a los niños. Entonces es un problema porque, bueno, pues están de espaldas a la realidad. Creo que por ahí quizá podemos avanzar, no lo sé. Mayor recursos para la universidad. Con los que estáis online, Santiago, en este orden si queréis, Santiago, Pilar y Antonio. Muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, y tampoco sin querer redundar en algunos temas que se han dicho, yo creo que más o menos estamos coincidiendo en algunos enfoques. Creo que un elemento decisivo, y al menos desde el ámbito donde yo estoy poco cultivado, es un diálogo estrecho entre la academia y la industria. Desde uno y otro lado del río existen unos recelos y unas suspicacias que yo creo que están impidiendo hacer una investigación en este campo que necesita de articular equipos multidisciplinares, esto es decisivo, pero sobre todo esa colaboración, esos puentes entre la academia y la industria. Yo siempre digo que la academia no está para responder únicamente a las preguntas o desafíos de la industria, sino también para proponer, para indicar, para acompañar o incluso para identificar tendencias. Pues creo que eso es un elemento que falta mucho y creo que sería muy interesante, ahora que estamos en un estadio
embrionario o incipiente de este tipo de investigaciones, trabajar el comparativo entre países, porque de nuevo existe ese riesgo de que diferenciemos entre inforricos e infopobres. Los que pueden acceder a la tecnología, especialmente a este tipo de desarrollos de la inteligencia artificial, y los que no pueden y por tanto van a quedar rezagados. Y en último término, creo que es muy importante, siempre lo ha sido, seguir cultivando esa investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo todo esto impacta. Con una línea transversal que yo insisto tiene que tener un compromiso deontológico, la ética lo decíamos antes, lo han dicho también algunos compañeros y compañeras hoy, es un elemento decisivo. Y desde nuestro caso, nosotros estamos muy aferrados al concepto de media literacy, pues es esa necesidad de acercarnos a la tecnología con una mirada crítica, con una mirada desconfiada, que decíamos antes, aprender a hacer preguntas que cuestione, ¿no?, lo que está pasando, que nos invite a hacernos nuevas preguntas. Gracias. Bueno, pues yo redundaría un poco también en lo que acaba de decir Antonio. A mí me parece que es esencial que exista una colaboración entre la universidad y la industria. Eso, o sea, es que creo que ese es el punto primero y en lo que más insistiría. Pero eso no es fácil, porque yo creo que primero que somos dos mundos distintos y segundo, creo, y esto lo tenemos que asumir, a mí cuando no lo he asumido pues no me ha ido bien, es que las empresas buscan una contrapartida y además una contrapartida inmediata. Y muchas veces esa contrapartida inmediata pues se tiene que ver, no digo siempre en rendimiento económico, pero en otro rendimiento. Por ejemplo, ellos a veces buscan a la universidad pues porque la universidad les da un prestigio, pero claro, eso no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que habría como tres momentos. El primero es entenderse. O sea, yo recuerdo el primer día que fui a Electronic Arts y éramos como dos mundos. Yo era como un elefante caído en una cacharrería. Ellos no entendían nada de lo que yo les decía, ni yo les entendía a ellos. Entonces, entenderse no es fácil. Segundo punto, yo creo que mutuamente tenemos que llegar a ser conscientes de que existen múltiples voces. Existe la voz de los niños, obviamente, y las niñas, existe la voz de la industria y existe la voz de la universidad, pero ninguno tiene que tener una voz más potente que los demás, porque somos una comunidad y entonces cuando una voz es más potente que la otra, pues la cosa se complica. Y luego yo aquí sí que querría decir que a mí personalmente, yo he trabajado sobre todo con dos empresas, con una muy a fondo durante 6 años y de manera etnográfica, que fue Electronic Arts. Y Electronic Arts es bueno, tanto que el director comercial nos llegó a decir, oye, bueno, a ver si vamos a hacer tan educativos los videojuegos que luego no los va a comprar la gente, porque se van a creer que SimCity solo vale para educar. O sea, llegamos a un entendimiento profundo, pero ese entendimiento fue muy costoso. Y llegó un momento en que nos tuvimos que decir adiós, porque ya nosotros no les podíamos aportar mucho. ¿Y por qué? Porque ellos decidieron dar el dinero a otra cosa, que era ya no promocionar los videojuegos, sino dar el dinero a equipos que estaban comenzando dentro de los deportes. Y entonces, claro, a mí me pareció genial, porque cada cosa tiene su momento, ¿no? Entonces, yo lo que sí que quiero decir es que la universidad, si no tiene en cuenta los problemas que plantea la industria, yo tuve que investigar lo que ellos me dijeron. Pero también tuve contacto con otras empresas de videojuegos en la que me pedían que yo me inventara los datos. Entonces, claro, allí hay una duda y un diálogo muy profundo donde tenemos que investigar lo que a cada uno nos interesa, pero siempre con una meta común que trasciende los intereses de uno a uno y que exige ceder, siempre ceder y entender al otro. También tengo que deciros que con otras empresas he fracasado y no sé por qué. Eso es lo peor de todo. Y creo que ha sido porque no nos hemos llegado a entender desde el primer momento. Bueno, no sé si os ha valido para algo. Ha valido para mucho, Pilar, porque, bueno, por lo menos no te voy a decir que me alegra que te haya pasado eso, porque claro, a mí también me pasa. Entonces, no, hay que seguir colaborando. Bueno, pues hay que seguir colaborando con las empresas si están dispuestas, con las instituciones. Son dos mundos distintos con fines distintos. Si lo queremos reducir,
ellos tienen un afán de lucro, de posicionamiento, de reputación, y nosotros queremos la verdad. Pues ya tenemos el problema. Digo, resumiéndolo, ¿vale? Pues ya hay un problema. Por supuesto que lo hay. Pero bueno, eso no quita. Además, hay otra cuestión. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos al control. Las instituciones académicas se dedican a analizar y de cierta medida, de una u otra forma, a controlarlos. Por tanto, esa actitud también ellos la reciben. Y por supuesto, eso genera, incluso a veces de forma institucionalizada, pues genera cierto recelo en las empresas. En lo que respecta a la investigación, se ha citado antes por parte de una de las compañeras de poco, la mirada, continuar o profundizar en los trabajos de grupo, que tampoco es sencillo, transdisciplinares, para nada es sencillo, y desde mi punto de vista ir cambiando poco a poco de método de trabajo, de análisis, recurriendo a la disyuntiva siempre cuantitativa-cualitativa, incluirlo también lo crítico y, ¿por qué no?, que ya se está haciendo alguna gente, lo experimental. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por responder a esta pregunta de Félix, y yo creo que ya por la hora vamos a dar por finalizada esta tercera mesa redonda. Y bueno, no sé si Félix quiere decir algo ya final para finalizar toda la jornada. Muchas gracias. Bueno, pues yo dar las gracias a todos los panelistas de esta magnífica mesa. Yo cuando les contactaba, no solamente son compañeros, amigos, y son investigadores y académicos muy, muy brillantes, probablemente de los más brillantes de la academia en este área de trabajo. Así que os doy las gracias. Lamentablemente a Antonio, a Santiago y a Pilar, pues ahora no les vamos a poder invitar a comer, pero habrá otras ocasiones. Muchísimas gracias. Y por mi parte dar por concluida la jornada de niños, jóvenes y medios de la cátedra RTV Universidad de Salamanca Children, Youth and Media, niños, niñas, jóvenes y medios. Dar las gracias a las instituciones que nos apoyan, los que habéis venido a la sala presencial, los que estáis online. Distribuiremos el vídeo que nos está editando el SUMAS de la Facultad de Ciencias Sociales, y quiero agradecer a nuestros alumnos y a Javier Gil, que les dirige, y por mi parte emplazaros a una sesión que tendremos sobre Kids Media Day el 18 de noviembre. Agradecer a todos los presentes. Veo aquí ahora a Teresa, Javier Amores, que nos ha hecho la realización en Zoom magníficamente, como siempre. Magnífico investigador y exalumno, y yo creo que las nuevas generaciones seguirán ese liderazgo que, bueno, pues que otros investigadores que están aquí en la mesa, y que Pilar con su sabiduría en la respuesta, y Antonio y también, y Patricia y Antonia Picornet. Y agradecer a todos los presentes, y muchísimas gracias a Carlos Alcira, que magníficamente ha moderado ambas mesas, además que es un investigador con el que colaboramos en el Observatorio de Contenidos Audiovisuales, miembro de la comisión paritaria y un experto en Big Data. Y justo en redes ahora, mientras estábamos en las conversaciones y aprendiendo de nuestros compañeros, ya hemos dicho, oye, ha dicho él y le he dicho yo, magnífica idea, tenemos que hacer esto en alguno de los proyectos en los que colaboramos, y tenemos que utilizar. Yo creo que esos puentes, y esta mesa también lo es, ¿no? Es lo que decía Antonia Picornell, grupos interdisciplinares, y buscar el apoyo de instituciones que la Corporación de Radio y Televisión Española da con el apoyo a esta cátedra y a otras, y yo creo que también puede ser ese foco de liderazgo que ya hace el servicio público de la corporación y en su investigación también, para hacer lo que en el entorno tal vez más avanzado y moderno de Estados Unidos, con más recursos, pero también en el anglosajón y europeo, donde las instituciones privadas en ese win-win entienden también que deben aportar su granito de arena para estudiar, para investigar y para adelantarse a las tendencias. Veo aquí ahora Antonio Asencio, ¿no? Adelantarse a esas tendencias emergentes y ver también esas conexiones en las que no solamente por su branding, por su imagen de marca, sino por hacer lo que se hace en los centros de investigación Champions. O sea, yo creo que esa universidad de empresa, esas instituciones, la estamos cambiando, pero también tenemos que cambiarla gracias a los nuevos directivos y a las nuevas cámaras de investigadores y de directivos en las instituciones que tenemos y que han estado en estas mesas, y que necesitamos ayudarnos y colaborar entre todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Gracias a ti, Félix. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vamos a comer.